Examen de admisión primer semestre de 2006, Universidad Nacional. Matemáticas, las preguntas 54 al 71. Vamos a revisar la pregunta 54. De las afirmaciones. 1. Si x es un número real y x menor que 0, entonces 1 sobre x menor que 0. Si x es un número entero, entonces x es un número racional. Tercero, el producto de dos números primos es un número primo. Cuarto, si x es un número real, entonces raíz de x al cuadrado será igual a x. ¿Es o son verdaderas? Vamos a analizar la primera. Si x es un número real, o sea, pertenece a los reales, y x es menor que 0, entonces 1 sobre x va a ser menor que 0. Podemos analizarlo con un ejemplo. Si x vale 2, entonces 1 sobre x será menos un medio. Si x vale menos 4, porque es negativo, entonces 1 sobre menos 4 será menos un cuarto. O sea, el resultado siempre va a ser menor que 0 si el x es negativo. Entonces, la primera es verdadera. Veamos la segunda. Si x es un número entero, entonces x es un número racional. Pues eso siempre puede ser cierto, que yo pueda expresar cualquier número entero como una fracción. 2 es igual a 4 medios, 5 es igual a 10 medios. Eso es verdad. La tercera, el producto de dos números primos es un número primo. Si yo tengo dos números primos, por ejemplo el 3 y el 5, entonces el producto de estos dos números primos es 15, pero 15 ya es divisible por 3 y por 5, ya no es un número primo. Si tuviéramos 3 y 7, 21, 21 también es divisible por 3 y por 7, entonces ya no cumple que sea un número primo. Esa es falsa. Ahora, si x es un número real, que es la cuarta, raíz de x al cuadrado es igual a x. En la teoría pudiera uno decir que sí, pero tenemos que recordar que cuando sacamos raíz cuadrada, el resultado es más o menos x. O sea que vamos a tener las dos respuestas. Si x es igual a 4 o a 2 nomás, 2 al cuadrado, la respuesta es que va a ser igual a más 2 y menos 2. Luego está una verdad incompleta, luego es falsa. Las 3 y la 4 es falsa. La verdadera va a ser la 1 y la 2. Pregunta 55. Un entero positivo n se denomina un número perfecto si es igual a la suma de todos sus divisores propios. 1 se cuenta como un divisor propio, pero el número no. De los siguientes números, el que no es un número perfecto es, y tenemos el 28, el 496, el 2026 y el 8128. Esta es una teoría que está demostrada hace mucho tiempo por Euclides. Entre estas tenemos que el primer número perfecto es 6, porque sus divisores son, incluido el 1, son 1, 2 y 3. 1 más 2, 3, más 3, 6, sin incluir el mismo número. Entonces, como nos da eso, el 6 es el primer número perfecto. El 28 también lo sería, si hacemos la descomposición en sus factores primos, tenemos 28 dividido por 2, 14, 14 dividido por 2, 7, séptima de 7, 1. Tenemos 14, 7 y 1, y las combinaciones de sus factores primos, 2 por 2, 4, entonces tendríamos 14, 7, 4, 2 y 1. Si lo sumamos 14 y 7, 21, y 4, 25, y 2, 27 y 1, 28. Es un número perfecto. Si hiciéramos la tarea con el 496, vamos a tener que lo descomponemos en sus factores primos. Dividido por 2 es 248, dividido por 2 es 124, dividido por 2 es 62, 62 dividido por 2 es 31. Tenemos ya que divisores son el 248, el 124, el 62, el 31 y el 1. Y ahora, si vamos mirando los divisores que nos dan por los factores primos que se sacan,
2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8 y 8 por 2 es 16. Tendríamos también adicionalmente el 4, el 8 y el 16. Si hacemos toda esta suma 248, 124, 62, 31, 16, 8, 4, 2 y 1, eso nos suma 496, lo cual nos indicaría que también es un número perfecto. La mitad es 1013 y ya después de que tenemos 1013 y le vamos a sacar mitad no se puede, tercera no se puede, quinta no se puede, séptima tampoco, onceava tampoco, treceava tampoco, no es, ese número no funciona. Si nos pusiéramos a sacarle a 8128 todos sus factores primos y hiciéramos la suma respectiva, 8128 dividido por 2 da 4064, dividido por 2 da 2032, dividido por 2 nos da 1016, dividido por 2 nos da 508, dividido por 2 nos da 254, dividido por 2 nos da 127 y este es un número primo. Se divide por 127 y nos da 1 y sacamos después sus divisores. 2 por 2 4, 4 por 2 8, 8 por 2 16, 8 por 2 32 y 8 por 2 64. Sumáramos todos esos números nos da 8128. Esta es una preguntita que tiene bastante especialidad, pero el primer número primo es el 6, el segundo es el 28, el tercero el 496 y el cuarto es el 8128. El quinto número ya tiene 8 cifras, es 33 millones algo. No hay muchos números perfectos. Y hay una formulita para buscar esos números. Entonces, el que no es el 2028. Pregunta 57. Sea la función f de x igual a x más 2 en el numerador dividido por 2x en el denominador. X más 2 dividido sobre 2x. Considere las siguientes afirmaciones. 1. Que f de x sea igual a 0 solo si x sea igual a menos 2. Segundo, que f de x más 1, todo en paréntesis, sea igual a f de x más un medio. Tercero, que f de 3x sea igual a 3f de x. Si f de x igual a 1, entonces x igual a 2. De las siguientes afirmaciones son verdaderas: a, la 1 y la 3, b, la 2 y la 4, c, la 2 y la 3, d, la 1 y la 4. Entonces, para intentar hacer la gráfica de esta función corresponde a una hipérbola que tiene asíntotas en el eje, en el primer cuadrante, en el eje y en el eje x, y en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante también, aunque debe hacer asíntota horizontal. Tiene asíntotas en x igual a 0, es decir, sobre el eje y tiene una asíntota horizontal en y igual a un medio, es decir, cuando en la función x más 2 sobre 2x ponemos a que x tienda a infinito. La función no está definida cuando el denominador 2x es igual a 0, o sea, en x igual a 0. Ahí es donde tenemos la asíntota vertical y la función f de x tiende a infinito. Ahora, para determinar la asíntota horizontal, ¿qué hacemos? Pues f de x, que es y en nuestra convención, lo abrimos, el numerador va a ser x sobre 2x más 2 sobre 2x. X sobre 2x se cancelan las x y nos da simplemente un medio. Y después nos queda más 2, cancelamos los 2 arriba y abajo y nos queda más 2 sobre x. Y ahora le sacamos el límite a esta función abierta, y el límite cuando x tiende a más infinito.
Entonces, ¿qué será? Pues y será igual a 1/2, y 2 sobre x, cuando x tiende a infinito, pues eso va a ser 0, y sencillamente nos queda 1/2. Entonces esa es la manera de encontrar la asíntota horizontal, que está en 1/2, ligeramente por encima del eje x. Con este planteamiento inicial vamos a revisar las afirmaciones. Primero, que f de x sea igual a 0 si x igual a menos 2. Reemplazamos en la función. F de x va a ser igual a x más 2 sobre 2x igual a 0. Entonces quiere decir que x más 2 es igual a 0, ¿sí? Y pasamos el 2 a la derecha, nos queda que x es igual a menos 2. El 2 que está sumando a la izquierda pasa a la derecha. Entonces esta primera afirmación se cumple y es verdadera. Segunda, que f de x más 1 sea igual a f de x solita más 1/2. Por ejemplo, si f de 0 no está definida, como ya miramos, entonces cualquier afirmación que involucre ese punto, x igual a 0, es falsa. Decir que 0 más infinito es igual a infinito. Entonces esta segunda afirmación es falsa. Además, que podemos decir que f de x más 1 será igual a f de x más 1/2. Si x es igual a menos 2, entonces f de x va a ser igual a menos 2 más 2 en el denominador, y abajo 2 por menos 2. Arriba ya nos va a dar 0, sobre menos 4 va a ser igual a 0. Ahora, y f de x más 1 va a ser igual a f de menos 2 más 1. O sea que será igual a f de menos 1. Si reemplazamos menos 1 más 2 en el numerador dividido por 2 por menos 1, nos va a dar igual a 1 menos 2 en el denominador, o sea, menos 1/2. Entonces no tiene sentido decir que menos 1/2, que es diferente, va a ser diferente de 0 más 1/2. Es una inconsistencia, entonces esta segunda afirmación es falsa. Y si analizamos la tercera, f de 3x va a ser igual a 3f de x. Consideremos que f de 0, cuando x está igual a 0, es igual a 2 sobre 0, es igual a infinito. Entonces no está definida. Por lo tanto, tampoco va a estar definida para f de 3x. Y tampoco para 3f de x, cuando x es igual a 0. O sea, vuelve a ser falsa esta afirmación. Y la cuarta afirmación, que f de x sea igual a 1 cuando x es igual a 2. Si sustituimos en la función f de x igual a x más 2 sobre 2x, vamos a tener que f de 2 va a ser igual a 2 más 2 en el numerador dividido por 2 menos 2. Esto nos va a dar 2 más 2 en el numerador, nos da 4, y 2 por 2, porque abajo es multiplicando, perdón, va a ser igual a 4, 4 sobre 4 igual a 1. Entonces si se nos cumple que cuando x sea igual a 2, f de x va a ser igual a 1, es verdadera. Por lo tanto, la 1 y la 4 son verdaderas, la respuesta es la D. Este es un punto de análisis de función que pues requiere bastante análisis. Bueno, vamos a revisar la pregunta 58. Si f de x es igual a 20 más x menos x al cuadrado y f de a es igual a 8, entonces ¿a cuánto es igual a? Aquí, ¿qué hacemos? Igualamos el polinomio a 8. X menos x al cuadrado más x más 20 igual a 8. Y para determinar qué valor tiene x, o sea, cuáles son sus soluciones, pues lo igualamos a 0. El 8 pasa a restar. Nos queda menos x al cuadrado más x más 20 menos 8 igual a más 12 igual a 0. Podemos multiplicar por menos 1 para que nos quede más cómodo. Entonces nos queda x al cuadrado menos x menos 12, cambian todos de signo, igual a 0. Buscamos la solución, dos números que multiplicados de menos 12 y sumados de menos 1. Estos números son menos 4 y más 3. Menos 4 y más 3 sumados dan menos 1, multiplicados menos 4 por más 3 dan menos 12. Las raíces son, o las soluciones son cuando estos valores se igualen a 0. X menos 4 igual a 0, o sea que x igual a 4. X más 3 igual a 0, o sea que x igual a menos 3. Las respuestas tienen signo contrario a la factorización que se hizo, que no se olvide. X igual a 4, x igual a menos 3. Por lo tanto, la solución es
la B. Nos tendrían también la A con los signos contrarios. Las funciones f y g están definidas por f de x igual a x al cuadrado menos 4, g de x igual a x a la 4 menos 18x al cuadrado más 81. Los valores de x para los cuales no está resaltado, está definida la función f sobre g de x. ¿Cuáles son? Entonces, los valores para los cuales no está definida la función f de x sobre g de x son aquellos para los cuales la función que está en el denominador g de x toma valor 0. En este caso, pues son las raíces de este polinomio. Entonces, miremos eso. Cuando g de x, que es igual a x a la 4 menos 18x al cuadrado más 81, sea igual a 0. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer un cambio de variable, decir que u es igual a x al cuadrado. Entonces nos queda como u al cuadrado menos 18u más 81 igual a 0 y la solucionamos. La solución es más o menos raíz de 3. Nos corresponde a la respuesta D, que tiene 3 y menos 3. Pregunta 60. Un agricultor desea cercar un campo rectangular y luego dividirlo en 3 lotes rectangulares mediante 2 cercas paralelas a uno de los lados. El agricultor necesita 1000 metros de alambre en total. Si X es el largo del campo, ¿cuál será el área A? Hacemos una figurita, ponemos un rectángulo en donde X sea el largo y, por decir algo, X o Y sea el ancho. Entonces, como vamos a partirlo en 3 partes, el ancho será 4 veces el ancho. Entonces, los 1000 metros para la cerca van a ser igual a 2 veces el largo más 4 veces el ancho, que puede ser 4y. Despejamos el ancho y el ancho va a ser a 1000 menos 2x todo dividido por 4. Luego el área del terreno va a ser igual al largo por ancho, o sea, va a ser igual a x por y. El y ya lo despejamos, es igual a 1000 menos 2x sobre 4. Luego el área será igual a x, que multiplica a 1000 menos 2x sobre 4. Podemos, por las expresiones que están ahí, no multiplicar el x, solucionar adentro 1000 menos 2x sobre 4. Eso es igual a 1000 sobre 4 menos 2x sobre 4. Simplificamos, 1000 sobre 4 es 250 y 2x sobre 4 le sacan las mitades arriba y abajo, nos da x medios. Entonces la respuesta nos corresponde a la A, x. El área será igual a x, que multiplica 250 menos x medios. Veamos el problema 61. Si los dos sólidos que aparecen en la figura, que es un cilindro y un cubo, tienen la misma altura, listos, por ese lado estamos bien, y sus volúmenes serán respectivamente B1 para el cilindro y B2 para el cubo, es correcto afirmar que los volúmenes son iguales, que el uno es más grande que el otro, que el uno es más pequeño, o que el uno es la mitad del otro. Y hay que tener en cuenta una cosita que es o que a veces pasa en estos exámenes. No siempre todo está a escala. Mire que es que el R del cilindro, que es el radio de la base, no corresponde a la misma escala del lado del cubo, que también es R. O sea que es que este cubo que estamos ahí planteando definitivamente solamente cabe en la mitad del cilindro, o sea que es casi la mitad. Entendemos ese descuadre de escalas solamente, pues vamos a darnos cuenta de que el volumen del cubo, por decir algo, si fuera un cubo o un prisma rectangular, es muchísimo menos que el del cilindro. Entonces B2 va a ser menor que B1, nunca van a ser iguales, ni va a ser al contrario. Por lo tanto,
la A, la B y la D no serían respuestas. Que sea igual a la mitad, no, porque hay una relación, el volumen del cilindro es pi por radio al cuadrado por altura, y el volumen del cubo es lado al cuadrado por altura, que sería r al cuadrado por h. Entonces ahí no hay una correlación exacta de mitades ni nada, pero por análisis nos correspondería la respuesta a la C. El volumen del prisma va a ser muchísimo menor que el del cilindro. La pregunta 62. En la figura que nos tienen un triángulo que tiene una base horizontal BC, el segmento DE es paralelo al segmento BC, o sea, todos son paralelos. Y la longitud del segmento BC, ¿cuál es? Nos dan las dimensiones del triángulo pequeño, que es, los lados son 2, 3 y 4. Después nos dan la suma que corresponde al lado grande, el triángulo grande, que es 2 más 6. Nos dan también la suma del triángulo AC, que es 3 más 9. Sabemos que cuando hay rectas paralelas en cualquier triángulo, ese es el famoso teorema de Tales, los lados son proporcionales, es decir que 2 va a ser proporcional a 2 más 6, que es el lado del triángulo grande. 3 va a ser proporcional al lado del triángulo grande, que será 3 más 9, o sea 2 es a 8, como 3 es a 12, y como 4 será igual al lado BC. Entonces si tenemos que 2 es a 8, hay una relación de 4, ¿cierto? Entonces la misma relación se va a aplicar entre D y BC, nos daría 4 por 4, 16, o la podemos plantear por el otro lado. 3 es a 12, el lado derecho del triángulo pequeño es al grande, 3 es a 12, esa relación es, o 12 es a 13, es de 4. Entonces 4, volvemos a multiplicar por 4, que es el lado horizontal, y llegaríamos a 16. Nos sale casi que por simple inspección, recordando esa propiedad del teorema de Tales.